Hola a todos, mi nombre es Camilo Garavito, soy médico cirujano de la Universidad Nacional, graduado en el 2002, soy especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, graduado en el 2014. Tengo una amplia experiencia en el manejo de pacientes de urgencias, en los cuales tuve la oportunidad de trabajar por casi 12 años y los últimos 6 años me he dedicado a la práctica de mi especialidad en el manejo del dolor crónico y la enfermedad crónica. Quisiera explicarles un poco acerca de la medicina alternativa, qué es y cómo se aborda la problemática del paciente. Primero explicar que es una especialidad médico-quirúrgica como cualquier otra. Hay personas que aún piensan que la medicina alternativa no la hacen los médicos, o que no se es médico para hacer medicina alternativa, o que queremos estar en contra de los médicos tradicionales o de la ciencia tradicional. No hay nada más falso que eso. Ya lo vamos a desglosar un poco más adelante. El asunto es que este estudio de 2 años de posgrado abarca disciplinas a varios niveles. Por ejemplo, desde la medicina tradicional china con su acupuntura, la homeopatía hoy más evolucionada a la medicina bioreguladora del sistema, lo que era antes la homotoxicología, la medicina funcional, la oxigenoterapia, la ozonoterapia, la utilización de cámaras hiperbáricas, la utilización de fármacos vegetales, la sintergética, la bioenergética. Bueno, es un conglomerado de cosas que estudiamos y que aplicamos y ponemos en práctica de manera ordenada y jerarquizada. Yo, para explicar el quehacer, prefiero empezar explicando que hay 2 ámbitos de atención para los pacientes. Uno es el ámbito de atención de urgencias, donde tuve una larga experiencia, como les explico, y donde se basa esta atención en una serie de protocolos respaldados por una evidencia grandísima y por una serie de años de estudio, donde actuamos en un paso a paso, ¿sí?, para garantizar la vida y minimizar el daño a largo plazo, y que tiene que ser en un tiempo, el tiempo menor posible, depende de la gravedad de las circunstancias, y derivando al paciente a un tratamiento de sostenimiento. Esa visión lineal que manejamos en urgencias es una visión aplicable solamente a las urgencias. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ahí es donde hemos visto una serie de problemas en el desarrollo de la enfermedad crónica en nuestros pacientes del segundo ámbito de tratamiento, que es la consulta externa. ¿Cuál es el asunto? Resulta que siempre la ciencia nos ha, digamos, hecho, y la formación médica tradicional, como seguir una serie de protocolos también lineales para la enfermedad crónica, y ahí es donde vemos que hay situaciones que no cuadran. La evidencia nos dice que estos protocolos sirven para la hipertensión, para la diabetes, que la insulina, que los hipoglucemiantes orales, que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etcétera, que son tratamientos muy puntuales para esto, pero la gente se sigue enfermando, las complicaciones aumentan. Ha aparecido una sobretasa impresionante de pacientes con cáncer, de enfermedad mental, es decir, algo anda mal. Y cuando yo manejo un infarto en urgencias, pues no va a cambiar el proceso, como es llevarlo a donde el hemodinamista para que haya un cateterismo cardíaco, o al cirujano cardiovascular para una revascularización cardíaca, o al paciente que tiene un apéndice operarlo, o al paciente que tiene una neumonía de antibiótico. Ahí eso no va a cambiar. Pero en consulta externa tratamos de abordar al paciente de una manera diferente y no lineal. ¿Cuál es el problema? Que a veces el sistema de salud no permite porque no nos da tiempo. Y ahí es donde aparece lo que nosotros hacemos. Entonces, la medicina alternativa busca trabajar en 4 flancos importantes, ¿sí? El primero es la integralidad. Es decir, es volver a entender que ese paciente crónico requiere verse por todos sus ángulos y sus aristas, ¿sí? Hoy día, en 15 minutos de consulta externa, no nos da tiempo sino para estar pegados al computador llenando una serie de formatos, y ni siquiera podemos tener un contacto visual adecuado con nuestro paciente y podemos valorar toda su integralidad. Entonces aparece ese primer eje de medicina alternativa que es muy importante, que es la integralidad. Volver a entender la enfermedad crónica como una mezcla de situaciones generales y particulares de cada paciente, y que si no evaluamos en conjunto, pues no vamos a llegar a resultados. El segundo eje es la humanidad, hoy día pues muy cuestionada en nuestro ámbito médico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que comprender que el paciente que tenemos al frente es un ser humano que sufre, que no entiende lo que le pasa, que está asustado, que muchas veces hace ideas erradas de su enfermedad,
por lo que oye de los vecinos, por lo que consulta en internet, por lo que le han dicho y porque desgraciadamente ha perdido un poco la confianza en el sistema de salud. Es un ser humano vulnerable. La vulnerabilidad se nos olvidó de nuestro paciente muchas veces y olvidamos que eso hace parte de lo que debemos manejar. La inseguridad y la necesidad de explicación y de entendimiento de lo que le pasa. ¿Ok? Entonces tenemos que volver a ser humanos. Tercero, la complementariedad e interdependencia. Como les dije al principio, nosotros no pretendemos reemplazar lo que siempre se hace. De hecho, la evidencia es muy amplia para seguirlo haciendo. El asunto es que, como les explicaba, manejar tratamientos lineales o protocolos lineales para el enfermo crónico no está dando resultado. Eso está claro en la evidencia. Entonces, ¿qué hacemos? Complementar y volvernos interdependientes con lo que siempre se hace. Que si yo tengo un paciente hipertenso, pues tengo que darle su captopril, pero puede haber otras cosas más y puede haber otros abordajes más y otras aristas que no se ven en esa consulta de 15 minutos que pueden ayudar a que a largo plazo ese captopril se disminuya en dosis. Entonces vamos a ser complementarios e interdependientes con los tratamientos tradicionales. Y el último eje del que le quiero hablar es la confianza y la relación dinámica. Como les explicaba, hoy día uno de los problemas de la salud es que la gente prefiere o le hace más caso al vecino o le hace más caso a Google o a la cadena de WhatsApp que a lo que le dice el profesional de la salud. Se ha perdido confianza. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no se ven resultados. Porque el sistema de salud además impide por su inoperabilidad y su ineficacia que la gente tenga un encadenamiento y una secuencia de sus tratamientos. Entonces ahí es donde hay otro problema grande. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? Es devolver la confianza en nuestros pacientes, logrando una relación médico-paciente menos psicorrígida y menos acartonada, como que el médico está acá y el paciente está más abajo. No, es una relación interdependiente, es una relación de confianza, ¿sí? Donde yo doy una guía y mi paciente asume una responsabilidad para ayudarse, ¿sí? Y ahí es donde es muy importante aclarar que una de las cosas que más manejamos nosotros es la cultura del autocuidado y el hacerse cargo de uno mismo, de la corresponsabilidad. Creo que todos, pues muchos tenemos hijos y sabemos que cuando enviamos un hijo a nuestro colegio, a un colegio, perdón, pues los profesores nos dicen, mire, la educación es de lado y lado, no me deje aquí al niño para que yo le eduque y usted se cruza de brazos y no hace absolutamente nada. Y en la salud pasa lo mismo y siempre queremos que el médico que está al frente nuestro nos solucione la vida sin nosotros hacer absolutamente nada. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! Y es ahí donde la parte más difícil de entender, porque el facilismo y la dificultad de sacrificio y la dificultad de hacer algo por mí mismo es un estandarte hoy día en la sociedad. Entonces, es la idea que les quería plantear de qué es la medicina alternativa. Es una especialidad médica hecha por médicos, 2 años de posgrado, con una experiencia clínica habitual a cualquier médico. Simplemente abordamos las cosas de una manera diferente en el paciente crónico. Hice la aclaración de que urgencias es un cuento aparte y que siempre será manejado igual. Pero el paciente crónico de consulta externa debe ser visto con esos 4 ejes. Integralidad, es decir, hay que verlo por todo lado. Humanidad, hay que entender que es un ser humano sufriente, ¿sí? Tercero, la interdependencia y la complementariedad con la medicina tradicional y con la medicina alopática llamada y con todo lo que hemos hecho siempre. Y también entregando esa confianza, esa dinámica de corresponsabilidad y de interacción que debe tener el paciente con nosotros de un punto de vista diferente. Muchas gracias por escucharme.